libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Miren lo que dice el Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama, ¿qué dice? Dios ama al dador alegre. Y poderoso, dice, hoy que me gusta esto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué quiere Dios darnos? Todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Versículo 9 y final. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante su presencia. Rogamos y pedimos, Señor, que su gracia divina pueda estar sobre nosotros hoy, al ministrar y al predicar de esta palabra tan importante para su pueblo y para su iglesia. Hoy, Señor, queremos enseñar cómo poder, Dios mío, tener la respuesta a nuestra situación financiera. Mi Dios amado, yo ruego que su Espíritu Santo pueda obrar gloriosamente, maravillosamente, trayendo, Dios, bendición y respuesta a los corazones de sus hijos. En el nombre glorioso de Jesús, pido esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba su asiento, por favor. Vamos a hablar hoy día y usar como tema al mensaje de hoy, llaves de la bendición financiera. Así le vamos a poner, llaves de la bendición financiera. Está clarísimo el punto. Ahora, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor que acabamos de leer y muchos otros pasajes bíblicos que Dios tiene en su palabra para nosotros, las llaves de la bendición financiera establecidas por Dios son tres. Una de ellas aparece en la Escritura llamándole las ofrendas voluntarias. La otra aparece llamándole las primicias. Y la tercera aparece llamándole los diezmos. Se acabó el gozo. Dios en toda su palabra nos enfoca lo que es de Él. La semana pasada aprendíamos que todo es de Dios. ¿Estuvo aquí usted la semana pasada? Que todo es de Dios. No hay nada que nos pertenezca, nada que sea nuestro. Y Él nos ha dado en arriendo, para recordar un poquito de la semana pasada, nos ha dado en arriendo lo que hoy poseemos. Pero Él también pide cuentas de aquello. Él exige un porcentaje de ello. Y eso es lo que tenemos que aprender en este día. Y vamos a ver analíticamente, viendo toda la Escritura. Entonces, la Escritura nos enseña que las ofrendas son voluntarias. Cada persona debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De hecho, nos dice entonces que Dios, de alguna manera, ama al corazón alegre. Cuando usted ofrenda, ¿cómo lo da? ¿Con alegría o con tristeza, como no queriendo soltar lo que está entregando? ¿O apesadumbrado? La realidad de esto cuesta comprenderlo, hermano, porque esto debe vivirse. Esto es una experiencia que debe vivirse.
no es algo que simplemente se imponga. Por esto se debe enseñar. Alguien me dice por ahí, pastor, usted debe obligar a la gente. No, esto no se obliga, esto se enseña para que cada persona viva la experiencia de la bendición de Dios. Dios dice en su palabra que Él ama al dador alegre. O sea, nosotros debemos hacerlo entonces con alegría, no de rostro tan solo, sino de nuestro corazón. Dar como propusimos en nuestro corazón. No para que nos vean, no para que se sientan bien con nosotros, sino porque realmente nosotros amamos a Dios, respetamos a Dios y sabemos que a Él le pertenece absolutamente todo. Amén. Perfecto. Entonces, si vemos esto, lamentablemente, muchos no han entendido este pasaje y si puedo explicarlo, son mezquinos para darle a Dios. Voy a ponerlo de este aspecto. Son mezquinos para darle a Dios. Hay quienes dan limosna en lugar de ofrenda. ¿Usted sabe lo que es una limosna? Una limosna es cualquier moneda. Cuando usted pasa por la calle, alguien le pide limosna y usted le da cualquier moneda. Siempre busca una moneda. No conozco a nadie de aquí. Posiblemente lo haya, pero no conozco a nadie de aquí que me haya dicho, yo le di un buen billete a ese pobre hombre. Nadie, ¿ve? Nadie dijo amén. Entonces, todos damos una moneda. Eso es limosna. Yo pregunto, ¿Dios merece una limosna? ¿Dios nos está pidiendo algo que es de nosotros? No, Dios nos ha dado a nosotros algo que es de Él. Por lo tanto, Él exige de lo de Él, no de lo nuestro, de lo de Él. Entonces, allí es donde nosotros debemos hacer la diferencia. Mucha gente se ha acostumbrado a darle limosna a Dios en lugar de entregar una ofrenda. Y al mismo tiempo, al hacerlo así, detienen las bendiciones de Dios. Quiero que me vaya poniendo atención en este tema. Cuando Dios quiere bendecir a su iglesia, a su pueblo, a su gente, Él espera de cada uno de nosotros obediencia. Pregunto aquí y usted responde, ¿cuántos aquí son obedientes al Señor? Justo vinieron los puros desobedientes hoy día. Yo sé que usted puede decir, soy obediente en otras áreas, pastor, pero no mucho en esa. Pero como estamos hablando de este tema, uno se da cuenta que no todos somos obedientes en esto. ¿Ya? Quiero que ponga atención, por favor. Si deseamos una iglesia numerosa, una iglesia que pueda alcanzar a multitudes, debemos primero entender y aprender a darle a Dios generosamente. La iglesia nunca podrá alcanzar a multitudes si nosotros no somos generosos para darle a Dios. El concepto de darle a Dios se ha perdido dentro de la iglesia. Y por ende también la iglesia ha perdido las bendiciones de Dios porque no puede ser prosperada en el propósito de Dios porque ha sido mezquina con Dios. Entonces veamos esta realidad. De acuerdo a la escritura entonces comenzamos a ver una cantidad de versículos bíblicos que nos enfocan a esta realidad. Entonces debemos mirar a la iglesia primitiva cómo era de generosa. Esto no sucede aquí, la iglesia primitiva lo vivió. Dice que los hombres que se convertían al Señor veían la necesidad en ese tiempo y ellos entregaban sus propiedades, sus posesiones, entregaban lo que tenían para sustentar a la iglesia. Y lógicamente hoy día eso no se ve. Son solo aportes, solo ofrendas entre comillas y otros limosna. Y ahí es donde comenzamos a ver la falencia. Ellos daban más allá de sus fuerzas y más allá de sus posibilidades. Más allá de sus fuerzas y más allá de sus posibilidades. Pregunto aquí y usted responde, ¿quiere ser bendecido por Dios en lo económico? No, de verdad, yo le pregunto de verdad, honestamente, que tengo aquí unos puntos que lo van a sacar de su silla y decir, ¡gloria a Dios! Ahora sí. ¿Quiere ser bendecido económicamente? La pregunta sería de Dios, ¿y para qué te voy a bendecir, hijo mío? Dios tendría que preguntarle eso también a usted. ¿Para qué te voy a bendecir, hijo mío? Si has sido infiel en lo poco, también vas a ser infiel en lo mucho.
Yo sé que hay mucha gente que dice, cuando Dios me bendiga. Eso está diciendo, Dios no me ha bendecido todavía. Nosotros contamos en cantidad, Dios no cuenta en cantidad. Dios hace milagros. ¿Cuántos han vivido milagros de Dios en su casa? El gas, el aceite, el azúcar, el té, el arroz y tantas cosas que se multiplican sin saber cómo, pero la cosa es que se multiplica. Usted hace una ollita, le llega a visita y le rinde para todos. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé. Pero Él es el Dios de la multiplicación y ahí le demuestra que es un Dios que puede bendecir de la misma nada, que puede multiplicar del cero y puede multiplicar 0 por 0 y saca resultados. Ese es el Dios que nosotros servimos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miremos un poco. Si no hemos aprendido a ofrendar generosamente, debemos pedirle al Señor, y eso es lo que debemos hacer siempre, pedirle al Señor que lo llene de su amor. Del fruto de su trabajo, Dios quiere bendecirlo y prosperarlo a usted en todas las áreas de su vida. Dios le va a dar lo que necesita, pero si usted también tiene amor hacia Dios y usted suple las necesidades de la obra de Dios, eso es importante que lo entendamos. Entonces, miremos un poco esto, observemos lo que Dios nos habla. Cuando usted ama a Dios, eso se ve reflejado, escúcheme bien, no solo en la forma de adorar a Dios, no solo en la forma de cantarle, no solo en la forma de alabarle, porque algunos dicen, mire cómo amo al Señor, mire cómo amo al Señor. O sea, no se ve tan solo reflejado en eso amar a Dios. Porque cuando usted ama a sus hijos, usted se esmera, se esfuerza, se sacrifica y hace todo por ellos. Cuando hay amor, todo se puede. Con razón Pablo escribía, dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre, el amor todo lo da. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted estará dispuesto a hacer todo por el Señor. Entonces, el amor a Dios no se refleja tan solo en la forma de alabar, en la forma de exaltar, en la forma de cantar, en la forma de orar, en la forma de adorar a Dios. No es tan solo allí que se refleja el amor hacia Dios. Ahora, escúcheme bien. Cuando alguien ama a Dios, cuando alguien realmente ama al Señor, comienza también a demostrar su amor en las ofrendas, comienza a demostrar su amor en los diezmos, comienza a demostrar su amor en las primicias. Usted no puede dar lo que no tiene, usted va a dar de lo que tiene. Pero Dios se lo ha dado. Y ahí es donde comenzamos a entrar. Me es difícil pensar que alguien que ama a Dios y no cree a las promesas de Dios pueda realmente ser bendecido. Ahora, escuche bien. No puede haber una dicotomía, por llamarlo así, entre alabanza y adoración con todo nuestro ser si no somos ajenos a las necesidades de su obra. O sea, nosotros no podemos alabar a Dios con gozo, con alegría, regocijarnos y no darnos cuenta que hay necesidades en la obra de Dios. No se puede. No se puede. Absolutamente no se puede. La Biblia está llena de ejemplos de personas que dieron a Dios más allá de lo que sus condiciones económicas se los permitían. Y no es casualidad que se exalte la ofrenda, por ejemplo, de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda usted de la viuda de Sarepta, lo que hizo? Dios viene y agarra a su profeta y le dice, ándate a Sarepta porque ya tengo una viuda preparada para que te sustente mientras la sequía está. Y mire lo que pasa allí. Cuando llega Elías, le dice a la viuda que Dios lo había enviado ahí. Cuando uno le dice a alguien aquí, Dios me ha enviado, hermanos. Pero ese Elías le dice, mira, el Señor me envió aquí y me ha dicho que si tú me das a mí primero, o sea, lo que vas a hacer, dámelo a mí, yo me lo como, me lleno la pancita, y Dios dice que la harina en la tinaja, el aceite no va a escasear hasta que vuelva a llover. Eso lo hace un profeta hoy día y dice, porque la gente ya no cree a las promesas de Dios. Sin embargo, esta viuda dijo, bueno, le doy. Posiblemente se le pasaron un montón de cosas por la cabeza, pero ella amaba a Dios. Y viene y le entrega
a Elías. Elías come y la promesa se cumple. Dice que el aceite ni la harina no escaseó hasta que volvió a llover. ¿Cuántos fueron eso? 3 años y medio. ¿Cómo puede usted imaginar que por 3 años y medio, sin ir a comprar, sin siquiera adquirir más harina ni más aceite, Dios pudo multiplicar eso? Hay personas aquí que me han dicho el gas me ha durado 4 meses, el gas me ha durado 1 año. Dios es el Dios de lo imposible. Y es un Dios que hace milagros cuando creemos a las promesas de Dios. Aleluya. También habla de esa viuda. ¿Se acuerda usted de la viuda cuando Jesús estaba recogiendo las ofrendas y estaba mirando y observando a ver quiénes echaban a las ofrendas y traían algunos un cofre, agarraban, no sé qué tengo aquí para agarrar, no sé qué cosa ya, un cofre grande y lo vaciaban encima de la mesa y miraban para todos lados como diciendo, ¿cómo estoy? Bien. Y de repente pasa una viuda. Una mujer pobre que trae en nuestro lenguaje, trae 200 pesos. Y viene, los echa ahí en la mesa. Y todos mirando con desprecio a la vida. Este le embarró, nada, esta ofrenda no sirve para nada. Pero ¿qué pasó allí? Jesús dijo, de esta quiero hablar yo. Porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero esta ha dado todo lo que tenía. Eso es amor. El amor todo lo da. Entonces cuando tú amas a Dios, no es tan solo llegar a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, bendito, y saltar y danzar y hablar en lengua y gloria al Señor. No, también reflejas tu amor en lo que le das a Él. En lo que le entregas económicamente para que la obra de Dios sea prosperada, bendecida y alcance a las multitudes de gente que están perdidas. ¿Me da un amén? Entonces, mire un poquito esto. Muchos dicen que la ofrenda que más vale delante de Dios es la que se da con dolor. ¿Tiene usted ese concepto? ¿Cuántos creen eso? Claro, por ahí dicen, hay que dar hasta que duela. Pero quiero decirle algo. Ellos dicen, démosle a Dios una ofrenda que nos duela. ¿Sabe? Peor ignorar que eso es contrario a lo que Dios realmente espera de nuestras ofrendas. Él espera, como dice la Escritura, que nuestras ofrendas sean alegres, o sea, sean entregadas con alegría y con generosidad. Por eso que la ofrenda es una acción de gracias. Agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. No es un asunto de venir a la mesa y decir, ya ahí está, tome. No, usted se lo está entregando a Dios. Dios ha establecido que la obra de Dios funcione de esa manera sobre la tierra. Y lógicamente cuando usted ofrenda con generosidad y con alegría, está cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, cuando se trata de dar ofrendas a Dios, no olvidemos que estas son voluntarias. Y al mismo tiempo, vemos en el caso de los diezmos que no es voluntario. El diezmo es una obligación de cada cristiano. Cuando usted da una ofrenda, da de lo que no es suyo. Da de lo que es de Dios. Cuando usted diezma, tampoco diezma de lo que es suyo, diezma de lo que es de Dios. Entonces, todo esto, mirándolo así, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros damos diezmos porque le pertenecen a Dios. Ahora, para dar algo, hay que dar de lo que es nuestro. Pero Dios ha permitido darnos a nosotros para que nosotros podamos responder con amor a lo que recibimos de parte de Él. Entonces, los diezmos no son nuestros, le pertenecen a Dios. Pero aún así el Señor quiere que nosotros seamos honestos, sinceros y creamos a sus promesas. La Biblia dice que son de Jehová los diezmos, o sea, cosa consagrada a Jehová. Eso dice la Escritura. O sea, que los diezmos le pertenecen a Él. Usted no puede dar de lo que no es suyo. Y los diezmos no son suyos, son de Dios. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente devolver a Dios lo que es de Dios.
Esta es la razón por la cual Dios dice que todo aquel que no entrega los diezmos está robándole a Él. Esto es duro, ¿ah? Lógico para los que no pagan diezmos. El problema es eso. Entonces, veamos el resultado del diezmar y ofrendar. Veamos lo bueno de esto, miremos lo lindo y hermoso de esto. O sea, bendiciones resultantes por diezmar y por ofrendar. Miremos esto. En Malaquías 3:10 dice, el Señor nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es, entonces, si el pueblo trae los diezmos a Dios, habrá alimento para sus siervos. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Tendrá cómo darle un salario justo que les permita suplir sus necesidades y también las de su familia. Más, entonces podemos decir, más ministros podrán estar a tiempo completo en el servicio de Dios. Lo ideal es que cada ministro que Dios tiene en la obra de Dios pueda recibir esos diezmos y al mismo tiempo Dios a medida que hace crecer su obra haya más ministros a tiempo completo, haya más gente sirviendo a Dios porque Dios ha bendecido a esa iglesia. Ahora, pero cuando no son suplidas las necesidades de los siervos de Dios, estos tienen que ministrar con grandes aflicciones que no les permiten desarrollar su ministerio de una forma plena. Pero si las necesidades son suplidas, esto se va a reflejar en la forma como los siervos ministran. La palabra de Dios, y Pablo aplica un versículo por allí, dice, no pongas bozal al buey que trilla. Habla de, en realidad, el hombre de Dios. Y él dice de esta forma, aplicando de esa historia como se trillaba antes. Ponían al buey a trillar y para que el buey no comiera de lo que trillaba, le ponían un bozal al buey para que no comiera. Pero al mismo tiempo ese buey iba perdiendo fuerza, iba perdiendo energía y la trilla no era mejor. Por eso decía Pablo, no pongas bozal al buey que trilla, para que de esa manera el buey coma de lo mismo que está trillando y al mismo tiempo rinda mucho mejor de lo que pueda rendir. Y ahí es donde dice Pablo, ¿se preocupa Dios acerca de los animales o lo dice por nosotros? Por nosotros es que lo dice Pablo. Porque aquel que trabaja en la obra de Dios debe vivir de la obra de Dios. O sea, si alguien trabaja para la obra de Dios, hablo de trabajar tiempo completo, 24 horas, para la obra de Dios, debe vivir de la obra de Dios. Y usted pregunta, ¿y cómo vive entonces de la obra de Dios? Y ahí Dios establece entonces desde el principio los diezmos. Ese es su sueldo, su salario. Y al mismo tiempo ese pastor que recibe diezmos, a medida que crece la iglesia, necesita otro pastor y otro pastor y otro pastor y otro pastor. Para que de esa manera entonces cada uno de esos pastores tenga su salario, pueda alimentar a su familia y puedan trabajar con gozo y con alegría, haciendo y cumpliendo la labor que debe cumplir. Cuando usted le pagan un buen sueldo, ¿cómo se siente usted? ¿Mal? Ah, bien. ¿Y trabaja con alegría? Bueno, hoy día casi todo el mundo reclama. Algunos ganan sueldo, igual reclaman, protestan inmediatamente con carteles, más sueldo, más sueldo. Y en eso pasan un montón de tiempo. Hay gente que empieza a trabajar y le pagan un buen sueldo y está reclamando al tercer día de pega. Ese es el estilo de la gente. Pero Dios ha establecido, hermano, que cada uno de nosotros que es bendecido por Dios, que recibe lo de Dios, entonces también sea responsable en el amor hacia Dios, demostrando con sus ofrendas, con sus primicias y con sus diezmos que aman genuinamente a Dios, para que no haya necesidad en la casa de Dios, no haya necesidad también en la casa del siervo de Dios. Y así de esa manera Él cumpla fielmente lo que debe hacer, que vaya con gozo al altar a ministrar, que vaya con gozo a atender a la obra de Dios, que vaya con gozo a responder a sus obligaciones, porque Dios es el que lo está sustentando. Amén. Dios incluso nos reta a que lo probemos. Cuando leemos el libro de Malaquías,
Y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces las bendiciones que Dios promete serán tan grandes y tan evidentes, porque lo dice así la Escritura, que todo el mundo podrá darse cuenta de ello. Y muchos desearán ser cristianos como nosotros. En otras palabras, seremos envidia de otros, en el buen sentido de la palabra. Entonces, si miramos la palabra de Dios y observamos, y sobre todo lo que leíamos nosotros en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ¿era cierto? Segunda de Corintios. Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, esto es el punto culminante. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Sembrar. Se supone que cuando usted siembra va a sacar más. Va a redoblar, triplicar, cuadruplicar. No sé cómo es eso, no entiendo mucho eso, si ando bien o no. Pero los que siembran saben a lo que me refiero. Usted siembra unos tomatitos, siembra semillas de tomate y saca tomates. Y cada matita le da no sé cuántos tomates. Ahora, seguimos viendo esto. La multiplicación de la sementera, como así también le llama la palabra de Dios, se entiende como una producción, se reproduce tremendamente. Habla también aquí de los ingresos que usted pueda recibir y habla también de la economía que pueda tener. Porque Dios nos da la sabiduría también para tener una buena administración de lo que Él nos entrega. Y hay muchos cristianos que no tienen una buena administración. Y ahí también es donde todo lo que Dios les da se socava, se viene abajo, se hunde, se pierde, se va como agua entre las manos. Pero Dios quiere que entendamos esta realidad. Dios quiere hacernos productivos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que Dios nos da sabiduría para crear riquezas. Ahí dice usted, no, ya estamos entrando en otro tema, pastor. Bueno, yo quiero decirle lo que dice la Biblia. Dios nos da sabiduría para crear riquezas. O sea, Dios se encarga de darle a usted la sabiduría suficiente para crear riquezas, para bendecir su vida, para bendecir su familia, para bendecir su hogar y al mismo tiempo para bendecir la obra de Dios en la cual usted participa, camina, predica, enseña, ministra, alaba, glorifica, canta, exalta. En el fondo entonces Dios se encarga de bendecir su vida para que a través de su vida pueda la iglesia de Dios ser bendecida. Entonces esto aumenta el crecimiento de nuestros frutos y también frutos de justicia. Somos justos en lo que hacemos, de acuerdo a la palabra de Dios. Justos en lo que hacemos. Si yo leo este versículo, dice el versículo 10 del mismo pasaje que leíamos, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. ¿Me está oyendo lo que dice Dios? El que da semilla al que siembra y el que da pan al que come. ¿Quién es ese? Dios es el que da absolutamente todo. Dice, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ay, bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a aumentar el Señor? Los ingresos, las ventas, todo, la economía va a aumentarla el Señor. Si tú eres fiel a Dios y haces de acuerdo a la voluntad de Dios, aumenta el crecimiento de los frutos. Hará crecer incluso en nosotros el agradecimiento a Dios. Déjame leerte otro versículo que es importante, versículo 13 del mismo capítulo. Mira lo que dice. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces algunos piensan que Dios no habla de la ofrenda, no habla del diezmo, no habla del dar. Y Dios siempre habla de eso. ¿Quieres ser bendecido? Da con alegría, da con gozo. Cumple al Señor tu obligación y Dios se va a encargar de multiplicar absolutamente todo. Entonces, si miramos aquí la palabra de Dios, encontramos versículos increíbles. La palabra de Dios también habla de engordar. También habla de engordar.
Habla de engordar en bendición, hermano. No físicamente, no malinterprete lo que estoy diciendo. Habla de engordar en bendición. También le habla, ¿se acuerda usted que David decía que él ensanchará su territorio? Ah, qué lindo, ¿no? Dice, ay, tengo un pedacito de terreno por ahí, chiquitito. Y de repente, ¿sabe qué hora? Ahora tengo el otro terreno del lado. Y ahora tengo el otro del lado. ¿Le gustaría tener el del lado y después el del otro lado? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Orando tan solo? No, cantando, danzando, dando. ¿Se da cuenta? Entonces algunos son muy espirituales. Yo estoy orando al Señor para que Dios nos dé el terreno de aquí, el terreno de allá, y Dios nos dé un templo nuevo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y cuánto has puesto? Nada. Seguro que Dios le va a dar, hermano. No es así. Dios quiere que nuestra oración sea también una acción. Oración es una palabra compuesta. Ora, acción. Algunos puro oran nomás. Ya, no me mire así, ya, que yo también lo puedo mirar más feo. Dice que engordará, o sea, crecerá en bendición y saciará, o sea, la satisfacción, saciará sus necesidades. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser saciados por Dios? Saciar todas sus necesidades. Entonces muéstreme a un creyente que se queja que no le alcanza el dinero para vivir y yo le mostraré a uno que no le da el diezmo al Señor. La pregunta es, ¿qué pasa si no doy el diezmo? Le voy a responder esa pregunta. ¿Qué pasa si no doy el diezmo? Sencillamente, de acuerdo a la palabra, estoy trayendo maldición económica sobre mi familia. Estoy trayendo maldición económica sobre mi familia. Estoy cerrándole a Dios las oportunidades para que Él me bendiga. Porque la llave para la bendición financiera está en darle a Dios lo que le pertenece en primer lugar. Cuando no diezmo, de nada me sirve que ore y que ayune pidiendo bendición económica. ¿Me está oyendo? ¿Me está escuchando? Si no obedezco su palabra, no podré recibir ayuda económica de parte de Dios. No olvide que Dios no puede ser burlado y que Él nunca va a quebrantar su palabra. La bendición viene a través de lo que Él ha establecido. Y cuando tú haces lo que Él estableció, entonces Dios abre ventanas en los cielos. Por eso Él dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora, dicen esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dios lo desafía a usted y le dice, trae el diezmo y pruébame. Trae el diezmo y pruébame. A ver si no puedo hacerlo. Hay gente que pide un mejor trabajo. Trae el diezmo y pruébame. Y te voy a demostrar que soy grande, poderoso y que puedo abrir las puertas donde están cerradas. Aleluya. Ahora, la pregunta que algunos se hacen, y yo también me hago, ¿por qué algunos creyentes no diezman? Primero, muchos porque no han sido enseñados apropiadamente. No han sido enseñados apropiadamente. O sea, donde caminaron, donde estuvieron, de donde llegaron, no fueron enseñados apropiadamente. Y yo sé también de mucha gente dentro de la iglesia evangélica y del ámbito cristiano que se va escapando, que se va huyendo, donde enseñan del diezmo, se arrancan. Se van a otro lado donde no digan nada del diezmo. Pero nunca son prosperados, siempre al 3 y al 4 y apenas a veces el 1 y el 2. El buen entendido entiende, ¿no? Entonces, miremos esta realidad. Muchos no diezman porque no han comprendido que el diezmar es una de las llaves para obtener la bendición económica en sus vidas. No lo han entendido. Es para abrir la puerta de la bendición para tu hogar, para tu familia, en donde Dios suple tus necesidades y donde Dios te va prosperando poco a poco. Sé que muchos aquí han sido prosperados, no están como llegaron, pero sé también que muchos otros han ido en decadencia. Y deben interrogarse el por qué.
Muchos de los que llegaron aquí hoy día tienen un buen trabajo, un buen sueldo, un buen salario y deberían darle gracias a Dios infinitamente por lo que Él ha hecho. Pero Dios no quiere dejarte ahí tan solo. Dios quiere bendecirte y multiplicarte mucho más. Cuando alguien no diezma, que es un creyente, es porque cuando ha diezmado lo han hecho para el hombre y no para Dios. Tú debes de entender que tu diezmo es de Dios. Yo cada mes diezmo al ministerio al cual pertenezco y lo hago con gozo, con alegría. Y llamo a la pastora que es la tesorera y le digo: pastora, acabo de depositar mi diezmo para que usted lo anote, por favor. Estoy al día, gracias al Señor. ¿Me entiende? Porque es la bendición de Dios. Y Dios abre ventanas y Dios comienza a bendecir. Y aunque usted diga: no, pero si yo no diezmo, el pastor no tiene. Pero Dios toca corazones increíblemente. Amén. Entonces, cuando una persona cristiana no diezma, es porque cuando ha diezmado sencillamente lo ha hecho para el hombre y no para Dios. Otros no diezman, dice, porque el diezmo es muy poco. Es que yo gano tan poquito que diezmar ese poquito es tan poco. Es tu diezmo y se acabó. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas y si se acabó, sea poco, sea mucho, Dios lo ve. Y lo importante es que estás haciendo lo que Dios te pide y Dios te va a prosperar. Otros dicen: me cuesta mucho ganarme mi dinero. ¿Aló? ¿Alguien ha dicho eso? Me cuesta mucho ganarme mi dinero para dárselo a ese haragán del pastor. Y otros no diezman también por simplemente avaricia. ¿Usted siente que hay avaricia en su vida? Yo creo que todos tenemos un grado de avaricia. El problema es cuando la alimentamos y la hacemos crecer. A la avaricia hay que mantenerla en el piso, en el suelo, ahí aplastada, que no se levante. Pero todos tenemos un grado y ahí es donde mucha gente tampoco diezma porque es avaricia la que tiene. Es un problema serio. Otros no diezman porque no les alcanza el dinero, ya que tienen muchas deudas. Recuerde esto: no se sale de las deudas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No se sale de las deudas pagando diezmos. Mucho menos robándole el diezmo al Señor. Escuche bien. Se sale de las deudas pagando las deudas. ¿Entiende lo que le digo? No se sale de las deudas pagando diezmos. Mucho menos robándole a Dios. Se sale de las deudas pagando las deudas. Y la pregunta sería: ¿cuál es su primera deuda? Para que usted no tome y dice: tengo tanta deuda, voy a pagar el diezmo hoy día, a ver cómo me va mañana. No se sale de las deudas pagando diezmos, ni mucho menos robándole a Dios, sino que se sale de las deudas pagando deudas. Dios comienza a traer un proceso en tu vida en la cual Dios comienza a sacarte de todo ese conflicto económico porque tú estás siendo fiel al Señor. ¿Cuánto tiempo se demoró tu esposa, o en este caso tu novia o tu novio, en darse cuenta que tú le amabas realmente, que tú eras fiel realmente y que las promesas que tú le hacías eran genuinas? ¿Cuánto tiempo se demoró en conocer eso? Quizás 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Este proceso es igual. Dios se demorará un tiempo en darte a conocer a ti, que si realmente eres fiel a Él o no. Hay gente que dice: soy fiel al Señor cuando paga una vez y no paga nunca más. Eso no es fidelidad. Dios quiere permanencia, persistencia, y Dios quiere que seas fiel en todo tiempo. Amén. Entonces, otros no diezman porque desvían sus diezmos hacia otros fines, como por ejemplo ofrendas para proyectos especiales, campañas, ofrendas para los evangelistas, incluso para otras iglesias. En el fondo desvían el diezmo para aquello y ellos no lo pueden hacer. Deben diezmar en la iglesia a la que pertenecen. ¿Por qué lo hacen? Porque dudan de las promesas de Dios.
Veamos una forma incorrecta de diezmar rápidamente para estar terminando. Cuando se da con tristeza o por obligación. Tú debes sentir que no debes estar obligado a diezmar. Tú debes diezmar porque es tu responsabilidad. Cuando la persona ve el diezmo como una carga muy pesada, lamentablemente no está correcto eso. Debería verlo como una bendición de Dios. Cuando se diezma por razones egoístas, como por ejemplo para ser vistos, para que su nombre aparezca en una lista de diezmadores de la iglesia, para obtener privilegios dentro de la iglesia, no es correcto hacer eso. Usted debe hacerlo porque es un hijo de Dios y punto. Cuando el diezmo se da como ofrenda porque creen que su pastor no merece los diezmos, entonces usted está haciéndolo en forma incorrecta. Cuando usted diezma en otra iglesia distinta a la suya, o a otro pastor o líder de otra organización, eso está mal hecho también, porque donde come debe pagar. Eso es cuando usted va a un supermercado, o va a un restaurante y come en este restaurante y va a pagar al del lado. No se puede. Usted comió aquí, mi amigo, paga aquí. Entonces, cuando usted es alimentado espiritualmente en este lugar, usted debe entonces tener el compromiso con este lugar. Dios se glorifica en su vida a través de la palabra que recibe en este lugar. Cuando usted diezma para su pastor y no para Dios, y ahí está el problema. Cuando usted diezma para el pastor, está preocupado a ver con qué corbata va a llegar a ver este domingo con mis diezmos. A ver qué terno se va a comprar con mis diezmos, a ver qué zapatos se va a comprar con mis diezmos. Me dice, ahí mire, iban caminando mis diezmos. Usted lo hace para Dios y se acabó. Lo que el pastor haga con eso tendrá que darle cuenta al Señor un día. Entonces lo lógico, hay una forma de diezmar. Cada domingo ponemos allí el alfolí y usted trae sus diezmos acá. Trato de privacidad en esa situación o trato de eliminar esa situación de que alguien me entregue los diezmos a mí. Trato de que lo echen ahí, hermano, es para Dios, no es para mí. Yo sé que a algunos se les pasa el momento y no, está bien, estamos obligados a recibirlo, pero tratamos de que sea aquí, para que de esa manera entiendan que es para Dios y no para el pastor. Entonces el pastor, cuando recibe los diezmos, debe alegrarse y sonreírle y decir, oh, gracias hermano, Dios le bendiga. No, en realidad yo debo dar gracias a Dios porque Dios tocó el corazón de él para que cumpliera con el Señor. Entonces por eso lo hacemos de esa manera. Hay una forma para hacerlo. Cuando no se dan completo los diezmos, es una mala manera de diezmar. Si usted gana 100,000, ¿cuánto debe dar? 10,000. La ley Levítico o el Levítico 27, 31, 8 habla acerca de eso. Cuando la persona cree que el diezmo le da derecho a sacarle e incluso en cara al pastor sus diezmos, o le da derecho a controlar cómo invierte su dinero el pastor. ¿Quién le va a decir a usted cómo invierta su dinero? Nadie. Usted es el dueño de utilizar ese dinero de acuerdo a su concepto y credibilidad que tiene. Pero Dios le exige a usted que diezme. Ahora, terminando, ¿cómo diezmar? En Deuteronomio encontramos la forma como el pueblo de Israel presentaba sus ofrendas y diezmos a Dios. Aun cuando estas normas fueron dadas en tiempos de la ley, los principios pueden seguirnos como una guía o servirnos como una guía para presentar a Dios nuestros diezmos y ofrendas de una manera apropiada. El diezmo debe ser consagrado en casa. O sea, cuando usted viene de su casa, usted debe consagrar los diezmos y decirle, Señor, hoy llevo el diezmo a la iglesia, porque tú me has bendecido, porque tú me has dado. Señor, te agradezco por esta bendición. Y ojalá orar con la familia, con los hijos y decirle, hijos, juntémonos aquí, vamos a orar porque vamos a entregar el diezmo hoy y la bendición de Dios se abrirá para nosotros. Cuando tú lo haces de esa manera, entonces estás entregándolo de forma adecuada. Debes entregarlo y presentarlo en el lugar donde nos congregamos o donde te congregas. No puedes hacerlo en otro lugar. Debe presentarse como un acto de adoración a Dios. Por eso lo hacemos pasar aquí adelante y luego oramos para agradecer a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas y pidiéndole a Dios que siga abriendo ventanas de bendición para usted y su familia. El diezmo debe ser entregado con gozo y con alegría. Amén. Si seguimos los principios que Dios ha establecido en el área financiera, sin lugar a dudas,
obtendríamos las bendiciones de Dios de una manera maravillosa. No olvide que el Señor nos reta a que lo probemos. Y si usted diezma, entonces, y prueba a Dios, nunca Él le fallará. El Señor quiere bendecir su vida, su hogar y su familia a través de lo que es su obediencia a la palabra del Señor. Entonces no hay ninguna excusa para no hacerlo. Cada uno de nosotros debemos hacerlo. Lo hice siendo un hermano, lo sigo haciendo siendo un pastor y he visto la mano de Dios y la misericordia de Dios bendiciendo mi vida. También Dios lo hará con usted. Una y otra vez. Dios lo hará. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no es una buena manera creer que pagando el diezmo saldrá de sus deudas, ni mucho menos robándole a Dios, sino lo que debe hacer y entender es que se sale de las deudas pagando las deudas. Y su primera deuda y mi primera deuda es con Dios. Por lo tanto, usted debe tomar esto muy en serio. Y no quiero que piense por el más mínimo minuto que yo estoy interesado en su dinero. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere prosperarlo. Y yo creo que sin lugar a dudas Dios quiere que este ministerio pueda ensanchar sus murallas, que este ministerio pueda crecer, no tan solo en infraestructura, sino también en almas. Y mientras llegan, más necesidad tenemos de poder darle lo necesario. Salas de clases, lugares específicos para que puedan ser ministrados y enseñados, guiados en el propósito de Dios. Dios se encargará de eso, pero a través de su cumplimiento y fidelidad al Señor. Le cuento la historia de Juanito y termino. Usted la conoce de memoria, pero para que no se le olvide, ¿ya? Y esto es una historia real, hermano, no es una historia. Yo solamente cambio los nombres para proteger a los inocentes. Pero es una realidad, es una verdad. Me sucedió a mí con un hermano. Ese hermano muy humilde que llega a la iglesia amando al Señor. Se le enseñó acerca del diezmo y él comenzó a diezmar. Ganaba muy poco, muy poco. En esos años el mínimo estaba como en 46,000 pesos, algo así. En esos años él ganaba el mínimo y pagaba con gozo sus 4,000 y fracción. Mire, poquísimo. Pero Dios comenzó a bendecir a ese muchacho, porque en realidad él era fiel. De allí comenzó en el trabajo a crecer y al mismo tiempo comenzó a tomar otras responsabilidades y el sueldo comenzó a subir poco a poco. No era mes a mes, pero sí durante un periodo venía una subida de sueldo y él llegaba con gozo. Y todavía me acuerdo de su cara cuando llegaba contento con su sobrecito de diezmo. Decía: pastor, Dios me bendijo otra vez, aleluya, qué lindo es servir al Señor, aquí está mi diezmo. Contento. Ya iba en 90, iba en 100, 110, 120, contento, gozoso. Pero llegó una subida brusca de sueldo. Era demasiado. Y escuche bien, el sueldo de él subió disparadamente después de unos años a más de 300,000 pesos. Tenía que diezmar. El 10% de eso eran 35,000 pesos. Por lo tanto, él comenzaba a comparar. Decía: yo empecé diezmando 4,000 y fracción. Y ahora estoy diezmando 35. Casi el sueldo que yo ganaba antes. Es mucho. Pero él no se daba cuenta que Dios le estaba dando todo lo demás a él. Y comenzó a poner su corazón en eso. Olvidó los principios de Dios y olvidó que todo lo que tenía venía de la mano de Dios. Y yo lo veía cada vez diezmar con más tristeza, con más melancolía, como que ya el diezmo prácticamente el sobre tenían que arrancárselo de la mano. Hasta que un día vino a conversar conmigo. No aguantó. Un día al mediodía llegó a conversar conmigo buscando la solución. Pastor, yo sé, me han enseñado del diezmo y yo tengo que diezmar con alegría y con gozo. Y si no lo estoy haciendo con gozo, no debo hacerlo porque en realidad Dios no quiere que lo hagamos de esa manera. Entonces yo le decía: pero hermano,
Juanito, ¿a qué va esa situación? ¿Cuál es su problema? Lo que pasa, pastor, es que yo comencé diezmando tanto, ¿se acuerda? Sí, por supuesto. Y yo ganaba tanto, claro, por supuesto. Pero resulta que ahora yo estoy diezmando casi el sueldo que yo ganaba cuando inicié. Entonces, mucho lo que estoy diezmando, pastor. Con ese sueldo puede vivir una familia, o con ese diezmo puede vivir una familia, y yo ahora estoy diezmándolo, entonces mucho. ¿Y qué quiere que haga, Juanito? No sé, pues que ore al Señor y que le pida que me traiga una solución, porque yo quiero salir de este problema. Ningún problema, hermano Juanito. Vamos a orar adelante al altar, vamos los dos. Hermano Juanito contento, dijo, aleluya, mi pastor me entiende. Gracias, pastor, yo sé que usted siempre me entiende. Vamos a orar, nos arrodillamos a orar. Y yo le puse la mano en la espalda, hermano Juanito, y me puse a orar, Señor. Conté toda la historia al Señor, el Señor la sabía, pero conté toda la historia al Señor. Señor, tú conoces al hermano Juanito, tú sabes, Señor, cómo inició, amén, sí, Señor. Tú sabes cuánto ganaba al principio, amén, aleluya, sí, Señor. Y cuánto gozo tenía para diezmarte, Señor, y entregar sus diezmos cada domingo contento y cada fin de mes, amén, sí, Señor. Y él quiere seguir con ese gozo, pero en este momento tiene una aflicción de espíritu, y empecé a nombrar. Entonces, Señor, ante esta realidad yo quiero que mi hermano Juanito siga siendo el mismo y que diezme con el mismo gozo, Señor. Por tanto, la única solución aquí que tenemos, Señor, es que tú le bajes el sueldo al hermano Juanito para que pueda diezmar lo que antes diezmaba. Yo termino de decir esas palabras, hermano Juanito se paró y dice, no, pastor, no se preocupe, yo voy a seguir diezmando con gozo nomás lo que tengo. Esta situación, hermano, la viven muchos, porque no han entendido que diezmar es un privilegio. Cuando tú diezmas, respaldas la obra, apoyas la obra, mantienes el alimento en la casa, no tan solo el alimento físico para la familia del pastor, sino también el alimento espiritual para tu vida. El pastor se esfuerza para darte una palabra cada día, para entregar tu mensaje. Y si hay que desvelarse para hacerlo, hay que hacerlo, porque tú eres la iglesia del Señor. Y porque estás respaldando la obra de Dios. Esa es la realidad. Nos esforzamos para darte instrucción. Hay una escuela bíblica que te da la enseñanza para poder ministrar luego, para poder crecer espiritualmente. Hay trabajos los cuales son de una bendición para mucha gente. Es porque en realidad estamos preocupados de tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, lo único que debes hacer es ser fiel al Señor. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé a cuántos le habló el Señor en esta mañana. Me gustaría de alguna manera orar por cada uno de aquellos que en esta mañana necesitan entender lo que es diezmar. Sin duda Dios quiere prosperar tu vida, bendecir tu vida, pero no lo puede hacer porque lo obstaculizas cuando no cumples con Él. La bendición parte de allí. Hay 3 llaves para la bendición económica: las ofrendas, que son voluntarias, las primicias y los diezmos. Tú puedes pensar hoy, es que no tengo, no me alcanza, pero allí es donde Dios quiere demostrarte su mano maravillosa de poder. Allí es donde Dios quiere demostrarte que Él puede darte bendición, aunque para la mente humana y para la lógica no debiera ser. Dios es el Dios que provee todo y que te ha sostenido hasta hoy, que te ha sustentado hasta hoy. Por lo tanto, Él quiere bendecir tu hogar y tu familia. Me gustaría en esta mañana o en esta tarde ya orar por aquellos que necesitan del Señor una administración especial en su corazón. Y yo no quiero que te avergüences hoy, no quiero que ni siquiera pienses que alguien va a pensar mal de ti, porque creo que muchas veces la gente no entiende esto y vive en una, no sé, en una rueda de problemas y conflictos económicos que parece que nunca terminan. Y a veces vienen a alabar a Dios y solamente pueden llorar por sus tristezas y sus presiones que viven y no sienten gozo, sino solamente agonía. Dios quiere sacarte de eso.
Dios quiere que puedas realmente experimentar la misericordia, la bondad, el amor de Dios y llegar a este lugar con gozo y con alegría, porque estás en las manos de un Dios maravilloso, porque estás en las manos de un Dios misericordioso, porque estás en las manos de un Dios que puede prosperar tu vida, tu hogar y tu familia, y que puede proveer de donde menos imaginas. Dios quiere abrir puertas para ti, iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios ha puesto en nuestra mente y corazón algo tan grande, un proyecto tan grande. Y Dios sin duda hará cosas extraordinarias, pero todo comenzará con ustedes. Ustedes son a los que Dios usará para alcanzar a cientos y a miles de personas. Y es por eso que Él quiere tratar con ustedes primero, porque ustedes serán el ejemplo de bendición, serán el ejemplo para muchos que llegarán a este lugar. Dios quiere usarles y quiere bendecirles. Quiero orar, y allí donde estás, si necesitas que ore por ti en esta mañana, levanta tu mano allí solamente levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Señor, oro en esta mañana, oro por tus hijos, Señor, que ha levantado su mano allí. Mi propósito, Señor, no es avergonzarlos, pero sé que hay necesidad de comprender y entender, Señor, esta gran verdad bíblica. Cuesta, Señor, porque la mente humana es tan frágil, y a veces la mente humana, Señor, es tan maliciosa, que muchas veces, Señor, desvía tus propósitos. Yo te ruego, Dios mío, que trates con sus corazones y vidas. No hay nadie más que tú que pueda tratar con el corazón del hombre y de la mujer. No hay nadie más que tú que pueda, Señor, llevar respuestas a las vidas de tus hijos. Yo te ruego en esta hora y en este momento, Señor, que esta palabra cale tan hondo en sus vidas, que puedan comprender y entender la bendición que tú tienes para ellos. Señor, yo te bendigo, yo te exalto, yo te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, bendice a tus hijos, Señor, que ha levantado su mano hoy para pedir oración. Ministrales a sus vidas, Señor, cuán importante es serte fiel. Padre, abre ventanas en los cielos para ellos. Dios mío, que la bendición no cese, que la bendición no termine, Dios mío. Tú les prosperarás, tú les bendecirás, tú llenarás su hogar, Señor, con las necesidades que hoy tienen. Tú suplirás esas necesidades. Oh Padre mío, tú suplirás, Dios mío, en sus hogares y familias todo lo que necesitan. Traerás un buen trabajo, traerás un buen salario, traerás, Dios mío, aleluya, la provisión de cada día para ellos. Abre ventanas en los cielos, reprende al devorador que roba, Señor, aleluya, que el dinero que tú has puesto en sus vidas, en el nombre de Jesús, ayúdalos, Señor, a salir de sus deudas, ayúdalos a salir de todas aquellas cosas, Señor, como tu mano se mueve en favor de tu pueblo y tus hijos que te son fieles. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios todopoderoso, y en ti confiamos y en ti creemos, y en ti sabemos que hay bendición, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos. En el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor.